¿Qué haces aquí? No te invitaron. ¿Acaso no deberías estar en otro lugar? La voz de mi futura nuera se quebró. Vibrando por toda la capilla repleta con 300 testigos, mantuve la calma y esbocé una sonrisa serena mientras rozaba con los dedos el collar de perlas que adornaba mi cuello. «Ay, mi querida nuera, de verdad, creíste que no aparecería», murmuré. Dejando que una sonrisa gélida se dibujara en mis labios, vine acompañada de un invitado muy especial, alguien que se moría por verte. Cuando Lucía miró hacia la figura que estaba justo detrás de mí, el color desapareció por completo de su rostro, pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Aurelia Navarro. Tengo 67 años. Y hasta hace 6 meses creía que mi mayor preocupación sería escoger el vestido perfecto para la boda de mi único hijo. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó el día que Daniel trajo a Lucía a cenar por primera vez a nuestra casa. Recuerdo con exactitud el instante en que cruzó la puerta, su cabello rubio caía en ondas perfectamente cuidadas sobre los hombros. Sus ojos de gacela irradiaban una falsa inocencia, y su sonrisa tenía la capacidad de derretir hasta el corazón más helado. Comprendí de inmediato qué era lo que había hechizado a mi hijo. Daniel, siempre tan reservado desde la muerte de su padre, hacía 3 años, ahora emanaba felicidad a su lado. «Mamá, ella es», Lucía dijo, con un orgullo tan palpable que le temblaba la voz. «Es enfermera pediátrica». Lucía extendió la mano con delicadeza. «Es un placer conocerla al fin, señora Aurelia. Daniel habla tanto de usted». Su voz era melodiosa, jazzy musical. Había algo en ella que me recordaba a las actrices de las telenovelas mexicanas, una perfección tan impecable que parecía ensayada. Aún así, aparté esa impresión, convenciéndome de que solo estaba siendo la típica suegra desconfiada. Durante la cena, Lucía relató historias sobre su trabajo con niños enfermos, su voluntariado en refugios de animales durante los fines de semana y su sueño de formar una familia numerosa. En cada palabra, observé a mi hijo mirarla como si contemplara el amanecer por primera vez. No podía culparlo. Era, aparentemente, la mujer ideal. Desafortunadamente, mi familia no aprueba nuestra relación, confesó mientras el postre llegaba a la mesa, bajando la mirada mientras una lágrima solitaria resbalaba por su mejilla impecable. Esperaban que me casara con alguien de una posición social más alta. Daniel tomó su mano sobre el mantel. «No los necesitamos», mi amor dijo con firmeza. Sentí un nudo en el pecho. Aquella joven, rechazada por su propia familia por seguir a su corazón, ¿cómo no empatizar con ella como madre? Jamás habría podido darle la espalda a mi hijo por algo tan trivial como el dinero. Las semanas siguientes fueron una tormenta. En un abrir y cerrar de ojos, Lucía ya lucía un anillo de compromiso, y las fechas de la boda se estaban discutiendo. Fue un compromiso vertiginoso. Cuando uno lo sabe, simplemente lo sabe, repetía Daniel, aferrado a esa frase como si fuera un mantra. Lucía soñaba con una boda de cuento de hadas, el lugar más prestigioso, un vestido de diseñador, flores importadas, y yo, deseando ver a mi hijo feliz y conmovida por la historia de la novia desheredada, me ofrecía pagar absolutamente todo. ¿Haría eso por mí?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes de lo que interpreté como gratitud. «Usted es como la madre que nunca tuve», añadió, abrazándome. Sentí su cuerpo temblar con un sollozo delicado. En ese instante, abrí mi corazón y también mi cuenta bancaria por completo. Los meses siguientes fueron una carrera frenética de preparativos. Hipotequé mi tranquilidad. Vendí títulos. Vacié la póliza de seguro de mi difunto esposo e incluso solicité un préstamo sobre mi casa para darle a Lucía la boda de sus sueños. El lugar elegido fue la hacienda El Encinar, con sus jardines extensos y su arquitectura colonial. 15.000 solo por reservar la fecha. El vestido. Un firavang de 12.000 necesitó 3 ajustes,
porque Lucía insistía en que debía ser absolutamente perfecto. Las flores 2.000 rosas blancas importadas de Ecuador, con cada cheque que firmaba. Lucía me abrazaba con más fuerza. Me llamaba mamá y prometía darme hermosos nietos. Estaba viviendo el sueño de toda madre. O eso creía, pero poco a poco, pequeñas inconsistencias comenzaron a inquietarme que siempre pagaba en efectivo, alegando que no confiaba en las tarjetas de crédito, o que sus recuerdos de infancia variaban ligeramente dependiendo de a quién se los contara. Una vez dijo haber crecido en una granja en Chiapas, y otra aseguró que había sido criada por sus abuelos en Morelia. ¿No te parece raro que nunca hayamos visto una foto de su familia?, le pregunté a Daniel una noche. Mamá, ya hablamos de esto, respondió con fastidio. Su familia la rechazó completamente. Es un tema sensible para ella. Me tragué mi duda. Después de todo, mi hijo no había sido tan feliz desde hacía años. Si el precio de su dicha eran 3.000 y unas cuantas preguntas sin respuesta, me parecía un trato justo. Entonces, 3 semanas antes de la boda, ocurrió el momento que lo cambió todo. Fui al apartamento de Daniel para dejar los recuerdos personalizados del enlace, usando mi llave de repuesto. Entré sans hacer ruido, esperando sorprenderlos. Fue entonces cuando escuché la voz de Lucía desde la habitación. No era la voz dulce y musical que conocía, sino una tonalidad dura, calculadora e impaciente. Bruno, te dije que no me llamaras a este número, dijo con irritación. No, la boda sigue en pie. Sí, tendré acceso a sus cuentas. En cuanto nos casemos, me quedé paralizada en el pasillo, apenas respirando. ¿Cómo que quieres una parte más grande? Quedamos en 30%. Hubo un silencio breve. Escucha, la vieja ya nos ha dado más de 40.000 y probablemente soltará más para la entrada de la casa después de la boda. La vieja era yo. Este tonto vale por lo menos 200.000. ¿Cuisa más? Mi hijo. Mi Daniel. Un tonto. El mundo giró a mi alrededor. Un nudo de náusea me subió al estómago y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. De algún modo logré retroceder sin hacer ruido, todavía sosteniendo la caja con los recuerdos, y salir de allí sin ser vista. 3 calles más adelante. Estacioné el coche y dejé que la oleada de shock me arrasara. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras golpeaba el volante con las manos. Sintiéndome la más ingenua de las mujeres, ¿cómo no lo había notado las historias contradictorias, los pagos en efectivo, la ausencia de amigos o familia, el aislamiento paulatino de Daniel respecto a los suyos? Todo encajaba ahora como parte de un plan meticuloso. En medio del dolor, algo se endureció dentro de mí, una determinación que no sentía desde los días en que luché por la vida de mi esposo durante su batalla contra el cáncer. Si Lucía creía que podía destruir a mi hijo y quedarse con nuestro dinero, había escogido a la familia equivocada. Esa noche, me sequé las lágrimas y, con las manos aún temblorosas, hice algo que jamás habría imaginado. Busqué en mi celular investigadores privados en Querétaro. Era hora de descubrir quién era realmente la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. A la mañana siguiente, me reuní con Teresa Quintana en un pequeño café del centro histórico de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja de turistas y un señor absorto en su periódico, perfecto para hablar sin testigos. Teresa era una exdetective de la policía, retirada y ahora dedicada a la investigación privada. Una mujer de unos 55 años, cabello gris corto y mirada aguda que parecía atravesar a las personas. Vestía un blazer sencillo y cargaba un maletín de cuero gastado. Señora Aurelia, dijo, tras escuchar mi historia, dando un sorbo a su café negro. Lo que describe suena a un fraude amoroso clásico, con un toque nupcial. Estas personas son profesionales, estudian a sus víctimas, aprenden qué quieren oír y se transforman en esa persona. Un escalofrío recorrió mi espalda. Que alguien confirmara mis sospechas hacía que todo cobrara una realidad aterradora.
¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Deslizando un cheque generoso sobre la mesa, Teresa sonrió con seriedad mientras lo guardaba. Para alguien tan imprudente como para usar su voz real por teléfono, no demasiado. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Cada vez que Lucía venía con nuevas exigencias para la boda, yo debía sonreír y fingir que nada había cambiado. Señora Aurelia, ¿le importaría si añadimos una mesa más de invitados? Son solo 100 personas adicionales. Cada abrazo suyo, cada mamá que salía de sus labios, me resultaba repulsivo. Lo más doloroso era ver a Daniel, completamente cegado, construyendo su vida sobre una ilusión. Hablaba de la casa que comprarían juntos, de los hijos que tendrían. Verlo tan lleno de esperanza por un futuro inexistente me partía el alma una y otra vez. 2 semanas después, Teresa llamó. Aurelia. Será mejor que se siente, dijo con voz sombría al teléfono. Yo estaba en la cocina preparando té. Me aferré al mostrador. Temiendo que las piernas me fallaran, Lucía no existe, continuó. La mujer con la que su hijo planea casarse se llama en realidad Valeria Rojas. Tiene 29 años y es originaria de Veracruz. Fue arrestada 3 veces en los últimos 5 años por fraude. Aunque solo una vez fue condenada, la tetera empezó a silbar. Un ruido agudo y distante, como si viniera de otro mundo. No pude moverme para apagarla. Trabaja con cómplices, generalmente hombres que la ayudan a estudiar a sus objetivos y, a veces, se hacen pasar por familiares para darle credibilidad a su historia, prosiguió Teresa sin piedad. El hombre del teléfono, Bruno Álvarez, es su socio más habitual. Mantuvieron una relación sentimental hasta hace unos 2 años, cuando ella lo estafó por 15,000 y desapareció. Desde entonces, él ha intentado localizarla. Finalmente, logré apagar el fuego. Mis manos, actuando en piloto automático mientras mi mente luchaba por procesar todo aquello. ¿Cómo descubrió todo esto?, pregunté apenas en un susurro. El milagro del reconocimiento facial y el buen trabajo de investigación a la antigua, respondió Teresa. Valeria ha estado usando la identidad de Lucía durante 8 meses, con un número de seguridad social falso y un historial laboral inventado. Lo del trabajo como enfermera pediátrica lo sostiene ofreciendo voluntariado ocasional en una clínica gratuita. Lo justo para que parezca real si alguien lo comprueba. Me dejé caer en una silla, intentando asimilarlo todo, lo peor. Aurelia, añadió Teresa. Es que lo ha hecho antes, al menos 3 veces. Según pude rastrear, se acerca a hombres solteros con buenos empleos, preferiblemente aquellos que han perdido recientemente a alguien, querido, un padre, una esposa, personas emocionalmente vulnerables, como su hijo Daniel, todavía de luto por su padre, los enamora. Organiza bodas fastuosas pagadas por la familia. Obtiene acceso a las cuentas bancarias y, pocos meses después, desaparece con todo lo que puede llevarse. Cerré los ojos, imaginando lo que habría ocurrido si no hubiese escuchado aquella llamada. Mi hijo destruido emocional y financieramente, nuestra casa perdida, los ahorros de toda una vida evaporados, mi hijo destrozado emocional y económicamente, nuestra casa perdida, los ahorros de toda una vida evaporados. Teresa dijo al fin, con la voz más firme de lo que realmente sentía. Necesito que encuentres a ese Bruno Álvarez. Hubo un silencio breve antes de que ella respondiera a Aurelia. ¿Qué estás planeando? Estoy pensando, contesté con frialdad, que un hombre que ha pasado 2 años buscando a Valeria quizás esté muy interesado en asistir a su boda. Pude percibir una nota de admiración en la voz de Teresa. ¿Quieres llevarlo a la ceremonia? Quiero darle a Lucía, o mejor dicho, a Valeria. Exactamente lo que merece, respondí sin titubeos. ¿Podrás localizarlo? Ya lo hice, aseguró con eficiencia. Vive ahora en León. Trabaja en la construcción. Te paso su contacto en 1 hora. Después de colgar, permanecí mucho tiempo en silencio en mi cocina.
El té frente a mí se enfrió. Olvidado. Una parte de mí deseaba correr de inmediato con Daniel y contarle todo lo que había descubierto, pero lo conocía demasiado bien obstinado como su padre. Y Valeria había estado tejiendo su red durante meses. Seguramente ya lo había convencido de que cualquier crítica hacia ella sería producto de mis celos o mi necesidad de controlarlo. No. Necesitaba algo más contundente. Algo público e imposible de negar o manipular. La boda estaba programada para dentro de 10 días, y yo me aseguraría de que fuera inolvidable. Aunque no del modo en que Valeria la imaginaba, tomé el collar de perlas de mi abuela, aquel que había ofrecido a Lucía, para que lo luciera el día del enlace, una joya familiar que había pasado por 4 generaciones. Recordé cómo sus ojos brillaron al verlo. No con emoción, lo comprendí ahora, sino con la mirada calculadora de quien evalúa cuánto podría obtener. Vendiéndolo, no tienes idea con quién te estás metiendo, susurré al collar. Como si le hablara directamente a ella, una calma glacial me envolvió mientras el plan empezaba a tomar forma en mi mente. La boda del siglo estaba a punto de transformarse en el escándalo del siglo. Esa misma tarde, con las manos ligeramente temblorosas, marqué el número que Teresa me había facilitado. Tras 3 tonos, una voz masculina, áspera y recelosa, respondió: «Habla Bruno Álvarez». Inspiré hondo antes de contestar: «Señor Álvarez, mi nombre es Aurelia Navarro. Creo que conoce a la prometida de mi hijo. Aunque usted la trató como Valeria, no como Lucía». El silencio que siguió fue tan largo que creí que la llamada se había cortado. En el fondo se escuchaban golpes de martillo y voces lejanas, gritando órdenes. «¿Dónde está?», preguntó él, con un tono ahora tenso. «Urgente. Está por casarse con mi hijo en Querétaro. Dentro de 9 días», respondí, procurando sonar firme. «Professional. Ya nos ha robado más de 40,000. Y apenas está comenzando. Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Otra pausa. Podía casi sentir su desconfianza atravesando la línea. «Señora, no sé qué tipo de juego intenta jugar», empezó a decir. «No es ningún juego. Señor Álvarez, la escuché hablar con usted por teléfono. Le dijo a su socio Bruno, usé su propio nombre, que el tonto. Mi hijo valía al menos 200,000. Planea acceder a sus cuentas bancarias después del matrimonio y desaparecer en unos 6 meses». Su respiración se volvió entrecortada. «Usted la escuchó hablando conmigo». «Sí», afirmé. «Entonces ya sabe que soy yo. Tuvimos un acuerdo de negocios hasta que ella me robó. Entiendo su posición. Señora Aurelia, ¿qué es exactamente lo que propone?». Le detallé mi plan con precisión. Bruno aparecería en la boda en el momento justo, revelando públicamente la verdadera identidad de Valeria ante todos los invitados, incluido mi hijo. Sería una humillación total, imposible de negar. «¿Quiere que arruine la boda?», preguntó con una mezcla de sorpresa y respeto. «Quiero que la desenmascare frente a todos los que ha engañado, especialmente delante de Daniel, que merece conocer la verdad antes de que ella destruya su vida». El silencio se prolongó. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más dura. «Esa mujer me quitó 15,000 y desapareció en plena noche. Me dejó con la cuenta del hotel y un coche alquilado. He pasado 2 años buscándola. Entonces esta es su oportunidad», dije suavemente. «¿Qué gana usted con todo esto?». Además de salvar a su hijo, sonreí, aunque él no podía verme. «Justicia, señor Álvarez. Simple y pura justicia». Conversamos durante unos 20 minutos más. Ajustando los detalles, Bruno conduciría hasta Querétaro la mañana del enlace y esperaría mi mensaje en el coche. Yo entraría por el acceso del jardín, lo conocía bien por mis múltiples visitas a la hacienda El Encinar, y me colocaría en un punto desde donde pudiera observar la ceremonia sin ser vista. Al colgar, me di cuenta de que me sentía más ligera que en semanas. La impotencia se había desvanecido, sustituida por algo mucho más poderoso: propósito. Los días siguientes pasaron como un borrón de preparativos. Cancelé mi cita en la peluquería
y el ajuste de mi vestido de madre del novio, si iba a protagonizar una escena digna de película, desde luego no lo haría con peinado de salón ni vestido nuevo. 3 días antes de la boda, inicié la segunda fase de mi plan. Realicé una serie de llamadas a todos los proveedores, la coordinadora de eventos de la Hacienda El Encinar, la floristería, la empresa de catering, el fotógrafo y el DJ, señora Duarte. Soy Aurelia, la madre del novio para la boda del sábado, le dije a la coordinadora, impregnando mi voz del entusiasmo típico de una madre feliz. Ah, señora Aurelia, qué gusto escucharla. Espero que esté emocionada por el gran día. Más de lo que imagina. De hecho, la llamo porque hubo un cambio en el acuerdo de pagos. La familia de la novia ha decidido cubrir el saldo final, dije, haciendo una pausa para añadir un toque de satisfacción. Es maravilloso cuando las familias se unen. ¿No cree? Eso es encantador. Debo esperar el pago directamente de ellos. Sí. Ellos se harán cargo de todo a partir de ahora. De hecho, le pediría que no procese ningún pago adicional desde mi cuenta hasta que se comunique con la familia de la novia. Le di el número falso que Teresa había confirmado, que Valeria usaba con los proveedores. Son muy cuidadosos con sus finanzas, añadí con naturalidad. Repetí las mismas instrucciones a cada uno. Nadie dudó. Después de todo, yo era la respetable señora Aurelia Navarro, la que ya había cubierto importantes anticipos. La mañana de la boda, cuando los proveedores intentaran cobrar los saldos pendientes, llamarían a una familia inexistente en un número que jamás respondería. Mi obra maestra, sin embargo, fue la llamada que hice a Daniel la noche anterior. Había notado su creciente distancia en las últimas semanas. Sin duda, Valeria había estado sembrando sospechas sobre mis intenciones. Mamá, dijo con voz cansada. No puedo hablar mucho. Lucía está molesta porque no viniste a la cena de ensayo. La cena a la que no fui invitada. ¿Pensé con amargura? Ay, querido Daniel, comprendo perfectamente los sentimientos de Lucía, respondí, empapando mi tono con una dulzura maternal ensayada. He estado reflexionando, y creo que quizá he sido un poco autoritaria con los preparativos de la boda. Silencio al otro lado. Luego él murmuró, bueno, sí, este es el día de Lucía, y si ella siente que mi presencia la pondría nerviosa, por supuesto debo respetarlo. Te amo demasiado como para hacer algo que empañe tu felicidad. Su voz se quebró un poco. ¿Estás segura? Mamá Lucía podría cambiar de opinión si hablo con ella. Ay, hijo, no creo que sea necesario. ¿Sabes qué? Tal vez haga un pequeño viaje este fin de semana. Quizá conduzca hasta Cancún. Compre algunas antigüedades y les dé a ustedes 2 espacio para disfrutar su gran día sin dramas familiares. El alivio en su voz fue un puñal en mi corazón. Eso es muy considerado de tu parte. Mamá, solo quiero verte feliz. Querido, es todo lo que siempre he deseado. Después de colgar, permanecí mirando el teléfono durante un largo rato, con lágrimas silenciosas deslizándose por mis mejillas. La conversación había sido necesaria, pero dolía más de lo que esperaba. Daniel realmente creía que yo era el problema, que mis advertencias nacían del egoísmo o los celos, no del instinto de una madre. El viernes por la noche, víspera de la boda, Valeria me llamó personalmente. Casi no atendí, pero la curiosidad ganó. Señora Aurelia, soy Lucía. Su voz era tan dulce como el azúcar, con un toque de vulnerabilidad perfectamente ensayada. Solo quería agradecerle por ser tan comprensiva con lo de mañana. No hay de qué. Querida, lo entiendo a la perfección, contesté, igualando su tono. Una novia debe sentirse completamente en paz el día de su boda. Qué amable de su parte. Daniel me dijo que se irá a Cancún el fin de semana. Una pregunta disfrazada de cortesía. Exactamente. Una pequeña escapada de la madre del novio, respondí. Mientras ustedes disfrutan de su luna de miel, pues espero que lo pase muy bien. Y señora Aurelia, cuando Daniel y yo nos acomodemos, tal vez podamos almorzar juntas. Me encantaría que fuéramos amigas.
Tuve que apartar el teléfono de mi rostro para contener la risa amarga. Eso suena encantador. Lucía, estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. Tras colgar, me serví una generosa copa de vino tinto y brindé frente a mi reflejo en la ventana de la cocina. Un brindis murmuré por los amigos de la familia. Que reciban exactamente lo que se merecen. La confrontación final se acercaba. La mañana de la boda amaneció gris y lluviosa, el tipo de clima que los fotógrafos llaman romántico y las novias consideran una tragedia, un presagio perfecto de lo que estaba por venir. Desperté a las 5 de la mañana. Demasiado nerviosa para volver a dormir, tomé un baño prolongado, dejando que el agua caliente deshiciera la tensión acumulada en mis hombros. Me apliqué el maquillaje con esmero, no en exceso, solo lo justo para verme presentable. Me enfundé en un vestido negro de líneas simples, elegante y sin estridencias. Guay. Por supuesto. Abroché en mi cuello mis propias perlas, las mismas que han pasado por 4 generaciones de mujeres en mi familia, aquellas que Valeria, fingiendo ser Lucía, codició con ojos avaros. A las 9 en punto, Bruno Álvarez llamó desde una gasolinera a 20 minutos de Querétaro. Estoy aquí. Señora Aurelia, ¿está segura de esto? Me observé en el espejo del pasillo una última vez. Nunca he estado tan segura en mi vida. ¿Y si su hijo no la perdona? Era la pregunta que llevaba días esquivando. Entonces al menos lo habré salvado de una mujer que lo habría destruido en lo económico y en lo emocional. A veces amar significa aceptar ser la villana en la historia de otro hasta que esté listo para ver la verdad. Caramba, usted es más dura de lo que aparenta. Casi sonreí. Señor Álvarez. Crié a Anillo. Enterré a un esposo y he sobrevivido 67 años en México. Soy mucho más fuerte de lo que parezco. La boda estaba fijada para las 2 de la tarde, con la recepción inmediatamente después, en el gran salón de la Hacienda El Encinar. Lo había cronometrado todo con precisión. Bruno llegaría al lugar a la 1:30 y esperaría en el coche hasta recibir mi mensaje. Yo entraría por el acceso del jardín, una ruta que conocía de memoria por mis múltiples visitas, y me colocaría donde pudiera ver desarrollarse la ceremonia. A las 11 en punto, mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Primero, la florista. Después la empresa de catering. Luego la coordinadora del lugar. Todas en pánico. Todas intentando hablar con alguien de la familia de la novia, por saldos pendientes que debían liquidarse de inmediato. Dejé que cada llamada cayera al buzón de voz, con una sonrisa satisfecha dibujada en el rostro. A las 12 del mediodía. Llamó Daniel. Respiré hondo antes de contestar. Mamá, ¿está pasando algo raro? Todos los proveedores de la boda están llamando a Lucía por los pagos. Pero ella asegura que jamás dijo que su familia se haría cargo de nada. Tú sabes qué ocurre, Dios mío. Suena confuso. ¿Y qué dijo? Lucía pregunté. Fingiendo ingenuidad. Está muy alterada. Cree que alguien intenta sabotear la boda. Hubo una pausa. Mamá, tú no... Quiero decir, tú no harías eso. ¿Verdad, Daniel? Estás insinuando que tu madre sabotearía tu boda. Puse exactamente la dosis de dolor que correspondía. Después de todo lo que he hecho para que este día sea perfecto. No. No, lo siento. Es que Lucía está muy estresada. Y ya sabes que cuando uno se estresa busca culpables. Rematé, con suavidad. No te preocupes. Hijo. Seguro es un error de algún proveedor. Pasa a menudo. Lo importante es que hoy te casarás con la mujer que amas. Si él supiera cuán cierta estaba a punto de volverse esa frase, a la 1 en punto tomé mi bolso, las llaves del coche y el celular, eché una última mirada a la foto de Daniel en la pared, él, con 5 años, sonriendo sin sus dientes de leche, convencido de que su madre podía resolver cualquier problema del mundo. Bien, estaba a punto de arreglarle uno mayúsculo, aunque él todavía no lo supiera. El trayecto hasta la Hacienda El Encinar tomó 15 minutos atravesando el centro histórico de Querétaro. Los árboles centenarios, pesados por la lluvia matinal,
Goteaban como si lloraran por lo que iba a suceder. Aparqué a 2 cuadras y caminé hasta la entrada trasera, la que da a la cocina del catering. Como era de esperar, el equipo estaba sumido en el caos, proveedores exigiendo pagos, la coordinadora del evento corriendo de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, camareros apurados afinando los últimos detalles de las mesas. Nadie reparó en una mujer más, vestida de negro. Entrando discretamente por atrás, me deslicé por los pasillos hasta la capilla. La decoración era apabullante. 2000 rosas blancas de Ecuador formaban arcos elegantes a lo largo del pasillo central. Candelabros de plata proyectaban un resplandor suave y cintas de seda caían del techo en cascadas graciosas. Todo pagado con mi dinero. Todo para una farsa. Los invitados ya comenzaban a llenar los bancos, ataviados con sus mejores galas y sumidos en conversaciones animadas. Reconocí a amigos de Daniel, colegas suyos, algún pariente lejano, todos inocentes, todos a punto de presenciar el escándalo del siglo. Encontré un punto perfecto detrás de una columna de mármol ricamente labrada en el fondo de la capilla. Desde allí podía verlo todo sin ser detectada con facilidad. Revisé el celular. Un mensaje de Bruno confirmaba que estaba estacionado a 1 cuadra, listo para entrar en acción. A las 2:10, la orquesta comenzó a tocar. Daniel entró por un lateral y se plantó en el altar, impecable con su esmoquín y el rostro iluminado de felicidad. Mi corazón se encogió. En cuestión de minutos, esa sonrisa se borraría, sustituida por la punzada de la traición, pero ese dolor sería pasajero frente al desastre que Valeria causaría. Si su plan seguía en marcha, a las 2:15, las puertas de la capilla se abrieron, la marcha nupcial inundó el recinto y todos los presentes se pusieron de pie para ver a la novia. Valeria, dando vida a Lucía por última vez, inició su avance por el pasillo con su vestido Vera Wang de 12.000. Un ramo de rosas blancas entre las manos y el brillo de mis perlas ancestrales en el cuello. Sonreía radiante. Sus ojos relucían con lágrimas que parecían de emoción. Aunque yo sabía que estaban calculadas para el efecto, saqué el teléfono y envié un único mensaje a Bruno Álvarez ahora. Los segundos siguientes se desplegaron a cámara lenta. Las puertas se abrieron de nuevo con estrépito. Todas las cabezas giraron. Bruno entró como un ángel vengador. Con el traje ligeramente arrugado por el viaje, el rostro adusto y la mirada clavada en Valeria, el ramo se le escurrió de las manos a la novia y golpeó el mármol con un sonido seco que retumbó en la capilla en silencio. Valeria Rojas, bramó Bruno. Su voz rebotando en las paredes de piedra. De verdad, pensaste que podrías esconderte para siempre. La confusión se adueñó del ambiente. Daniel dio un paso al frente. Colocándose de manera protectora delante de su prometida, la confusión marcada en su rostro. Señor, creo que se equivoca. Ella es Lucía. Bruno soltó una risa sin una pizca de humor. Lucía, ese es su nombre ahora. Metió la mano en la chaqueta y sacó un portafolios. Su verdadero nombre es Valeria, y es una estafadora profesional. Lo sé bien, fui su socio hasta que me robó 15.000. Eso no es cierto, replicó Valeria con una voz aguda, desesperada. Daniel, no conozco a este hombre. Está evidentemente desequilibrado. Pero yo vi cómo la actuación empezaba a resquebrajarse, le temblaban las manos, y aquella voz melosa había adquirido una aspereza que antes no tenía. La máscara. Por fin. Caía. Bruno abrió el portafolios y alzó varias fotografías para que todos pudieran verlas. Aquí está Valeria en el Ritz-Carlton de Puerto Vallarta, aplicando una estafa de tarjetas de crédito a turistas mayores, Y, en Morelia, haciéndose pasar por paciente oncológica, para sacar dinero de colectas parroquiales. Con cada revelación, su tono se enfriaba, cada vez más acusador, y esta es mi favorita, Valeria, saliendo de nuestra habitación de hotel en Mexicali con mi billetera, mi reloj y el anillo de compromiso que fui lo bastante tonto como para comprarle. El rostro de Daniel estaba tan pálido como la cera de las velas. Lucía. ¿De qué está hablando?
Miente, la voz de Valeria titubeó. Daniel, tú me conoces. Vamos a casarnos. Yo te amo. Amor, amor, ladró Bruno. Señora, usted no distinguiría el amor ni aunque le mordiera en su trasero mentiroso. ¿Quiere saber lo que realmente piensa de su precioso Daniel? Alzó su celular. Tengo grabaciones de nuestra asociación. Desea escuchar cómo lo llamaba, el tonto de su mamita. Un murmullo creciente de conmoción y desconcierto recorrió la capilla como una ola. Observé, parapetada tras mi columna, cómo el mundo de mi hijo se desplomaba en tiempo real, y aún así, el corazón me dolió por él. Pero Valeria no había terminado de pelear. Era demasiado experta para rendirse al primer golpe. Incluso si algo de eso fuera cierto, dijo, forzando de nuevo la dulzura en su voz ensayada, las personas cambian. Ya no soy esa mujer. Daniel cree en las segundas oportunidades, ¿verdad? Cariño, una maniobra magistral, apelar a la decencia de Daniel y obligarlo a elegir entre la idea de redención humana o aceptar que la mujer que amaba era una invención completa. Por desgracia para ella, yo le había entregado a Bruno una bala más. Segundas oportunidades. Bruno sonrió con frialdad. Cuéntale del otro tonto. Valeria. ¿El que estás trabajando ahora mismo? Daniel giró hacia su prometida. Y vi el instante exacto en que la duda se coló en sus ojos. ¿De qué habla? Lucía. No tengo idea, respondió ella. Pero demasiado rápido. Demasiado a la defensiva. Bruno consultó su teléfono. Déjame refrescarte la memoria. Hace 3 semanas me llamaste para pedirme consejos sobre una vieja solitaria que ya te había dado 40.000. ¿Te suena? El silencio resultó ensordecedor. Todos los ojos se posaron en Valeria. Aguardando su respuesta, observé el rostro de mi hijo transformarse a medida que la comprensión iba aflorando. Tuve que aferrarme al mármol para no delatar mi escondite. Eso... La voz de Valeria se quebró. Lo intentó de nuevo. Eso está sacado de contexto. Contexto. La voz de Daniel fue casi un susurro. Llamaste a mi madre vieja solitaria, Daniel. No, no quise decir eso. Ella ya perdía el control. Cada vez más desesperada, este hombre intentar que la voz de Daniel crecía. La ira sustituyendo a la confusión, decir la verdad. Mi madre nos dio todo. Vació sus ahorros para nuestra boda. Hipotecó su casa para que tú tuvieras tu celebración de ensueño. La capilla entera guardó un silencio absoluto. Absorbiendo cada palabra de aquel drama, alcancé a ver a varias personas grabando con sus móviles. Incluso el colega universitario de Daniel parecía estar transmitiendo el desastre en vivo. Bruno aún no había terminado. Era un hombre con 2 años de rabia acumulada y, ahora, con una audiencia cautiva, ¿quieren saber la guinda del pastel?, preguntó, dirigiéndose tanto a Daniel como a los invitados atónitos. Ella planeaba vaciar tus cuentas y desaparecer en 6 meses. Ese es su calendario habitual, el tiempo justo para asegurar derechos conyugales y lo bastante corto para no encariñarse. Basta, suplicó Valeria. Las lágrimas corrían sin freno por su cara, arruinando su maquillaje impecable. Si eran sinceras o parte del espectáculo, no pude discernirlo. Daniel se apartó de ella. El rostro convertido en una máscara de repulsión y traición. Es verdad. Algo de esto, murmuró. Valeria miró a su alrededor con desesperación, como un animal acorralado buscando una salida. Las puertas de la capilla estaban bloqueadas por curiosos que se habían acercado para oír mejor. El altar no ofrecía refugio. Al final, su mirada recorrió la multitud y se clavó en la mía a través del gentío. Nuestros ojos se encontraron un segundo, que pareció interminable. Vi cómo el reconocimiento florecía en su expresión, seguido de un odio puro y encendido. Sabía con exactitud quién había movido los hilos de aquel momento. Tú, susurró, señalándome. Esto fue idea tuya. Todas las cabezas se giraron siguiendo su dedo acusador. Y de pronto me vi en el centro del escenario. Cuando mi intención había sido permanecer oculta hasta el desenlace, los ojos de Daniel se abrieron de par en par al verme.
Mamá, ¿qué haces aquí? Dijiste que te irías a Cancún. Salí de detrás de la columna, acomodando mis perlas con toda la dignidad que pude reunir. Mentí. Cariño, respondí con calma, algo que aprendí observando a las expertas. Tú orquestaste todo esto. La voz de Daniel mezclaba horror y admiración. Yo la desenmascaré, lo corregí. No es lo mismo. Valeria recuperó la voz, y con ella su don para manipular. Está celosa. Daniel gritó, señalándome. Tu madre no soporta que me elijas a mí por encima de ella. Contrató a ese hombre para arruinar nuestra boda, porque quiere controlarte para siempre. Fue un último intento bien calculado, explotando cada estereotipo de suegra. Por un instante vi la duda regresar a los ojos de Daniel. 29 años de mañas de Valeria contra 67 de mi amor y sacrificio. ¿A quién elegiría creer? Entonces, Bruno jugó su carta final. La señora Aurelia no me contrató. Señorita, dijo con firmeza. ¿Me ofrecí yo? Alzó el celular. Quiere oír la grabación de nuestra conversación de hace 3 semanas, esa en la que usted se ríe de lo fácil que es manipular a señoras viejas y solitarias y a sus hijos devotos. Pulsó reproducir. La calidad no era perfecta, pero la voz de Valeria sonó nítida. La vieja está tan desesperada por nietos que se traga cualquier cosa. Y el hijo es un completo tonto de su mamita. Solo tengo que llorar por mi pasado trágico. Y él firma otro cheque. El rostro de Daniel palideció, luego enrojeció, y terminó en un gris malsano que me impulsó a correr a su lado. Pero ese instante ya no trataba de protegerlo. Era el momento de que viera la verdad por sí mismo. ¿Quieren oírlo mejor?, continuó la voz de Valeria desde el teléfono. Me dio el collar de perlas de su abuela. Dice que es una joya heredada. Seguramente lo venderé después de la luna de miel. Instintivamente. Los ojos de Daniel fueron al cuello de Valeria, donde las perlas de mi abuela relucían contra su piel, perlas que habían pasado por 4 generaciones de mujeres de nuestra familia, de madre a hija, como símbolo de amor y continuidad. Las manos de Valeria volaron a su garganta, cubriendo el collar, como si pudiera ocultar la prueba. Daniel. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar? Que su voz salió mortalmente serena. ¿Cómo te has burlado de mi madre a sus espaldas mientras gastaba su dinero? ¿Cómo me llamaste tonto de mi mamá mientras fingías amarme? ¿Cómo planeabas vaciar nuestras cuentas y desaparecer? La resistencia se le esfumó de golpe. Los hombros le cayeron y, por primera vez desde que la conocí, pareció tener su verdadera edad, no la de la ingenua que interpretaba. Empezó como un trabajo, admitió en voz baja, solo otro, tonto. Pero luego, no sé, pensé que quizá podía ser lo real. Aunque todo fuera una mentira, tu nombre, tu empleo, tu familia, toda tu historia. La voz de Daniel se quebró. ¿Qué se suponía que era real entre nosotros? Valeria barrió la capilla con la mirada. Cientos de rostros que la observaban con una mezcla de estupor, repulsión y morbo. Los arreglos florales ostentosos, el fotógrafo aún disparando, el camarógrafo registrando cada segundo de su humillación pública. Necesito irme, susurró. Sí, dijo Daniel sin titubear. Necesitas irte. Pero Valeria no había terminado del todo. Mientras alisaba el vestido para retroceder por el pasillo, me lanzó una mirada de odio absoluto. ¿Crees que ganaste? No. Felicidades. Señora, Aurelia recuperó a su precioso hijo. Sabe que después de esto, él jamás volverá a confiar en otra mujer. Lo ha arruinado para el amor para siempre. Para seguir siendo la mujer más importante de su vida, las palabras me atravesaron. Una punzada de duda me hizo cuestionar si mi búsqueda de justicia no habría cruzado a un territorio más oscuro y egoísta. Pero Daniel me sorprendió. No, dijo con firmeza. Ella no me arruinó. Tú me arruinaste. ¿Sabes la diferencia? Mi madre intentaba protegerme. Tú intentabas destruirme. El rostro de Valeria se retorció de furia. ¿Se van a arrepentir? Los dos. Tengo amigos. Contactos. Esto no ha terminado. Bruno dio un paso adelante. Divertido. En realidad, sí terminó.
Mientras dabas tu numerito, mantuve una charla interesante con unos amigos federales. Están fascinados con tu número de seguridad social falso y tu historial laboral inventado. Valeria palideció. No te atreverías. Ya lo hice. Querida. Deberían llegar en cualquier minuto para escoltarte afuera. Miró su reloj. De hecho, me sorprende que no estén aquí todavía. Como si los hubieran convocado. 2 hombres de traje oscuro aparecieron en la entrada de la capilla. Avanzaron con el paso decidido de agentes federales y la última esperanza de Valeria, de una salida digna, se evaporó. Valeria Rojas dijo el más alto, mostrando la placa, Agencia Federal. Queda detenida por fraude, usurpación de identidad y violaciones a regulaciones bancarias. Lo que vino después fue una escena que jamás imaginé en la boda de mi hijo agentes, leyendo derechos en una capilla engalanada con rosas blancas, invitados desesperados por grabarlo todo con sus celulares. Una novia, en un vestido de 2000, siendo esposada. Valeria no se fue en silencio mientras la conducían por el pasillo. Se volvía una y otra vez para gritarnos a Daniel y a mí. Esto es acoso. No hice nada, oirán de mis abogados. Sus protestas cayeron en saco roto. La mitad de la capilla registraba su arresto. La otra mitad ya difundía la noticia por mensajes a amigos y familiares. Cuando los agentes se marcharon con Valeria, un silencio extraño se posó sobre el lugar. 300 invitados permanecían sentados sin saber si irse o quedarse. Si dar el pésame o felicitar a alguien, el ministro seguía en el altar. Completamente desorientado, Daniel, aún con el esmoquín, miraba fijamente las puertas por donde su prometida acababa de desaparecer detenida. Quise ir a su lado, pero algo me contuvo. Necesitaba su tiempo para procesar, para dolerse, para decidir qué vendría después. Al fin se volvió hacia la congregación. Bueno, su voz resonó en la capilla. Esto es raro. Risas nerviosas se esparcieron como un eco. Gracias por venir. Sé que no es la tarde de sábado que esperaban. Se pasó la mano por el cabello. La boda, evidentemente, queda cancelada. Pero la recepción ya está pagada. Así que si alguien quiere quedarse a cenar y aprovechar la barra libre, es bienvenido. Yo, por lo pronto, necesito un trago. Esta vez las risas sonaron más sinceras. La gente empezó a ponerse de pie, a estirarse, a reunirse en grupitos mientras la conmoción cedía y la realidad se asentaba. Daniel por fin me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron en medio del caos y distinguí gratitud, vergüenza y, quizá, un atisbo de admiración. Caminó hacia mí por el pasillo. Y la multitud se abrió como el mar rojo. Al llegar, se detuvo y examinó mi rostro un instante. Mamá, dijo al fin, necesitamos hablar. Asentí. Sí, necesitamos. Pero antes, extendí la mano y, con cuidado, retiré del cuello de Valeria el collar de perlas de mi abuela antes de que se la llevaran. Esto pertenece a nuestra familia. Sostuve las perlas entre mis dedos temblorosos. Reconociendo su peso familiar, en realidad añadí, pertenecen a la mujer con la que mi hijo se casará algún día. Cuando encuentre a alguien digno de llevarlas, los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Lo siento tanto. Mamá, por no haberte creído, por haberla elegido a ella antes que a ti, por ser un verdadero tonto. No fuiste un tonto. Cariño, estabas enamorado, o enamorado de quien creíste que era. Le arreglé la corbata, como hacía cuando era pequeño. El amor nos vuelve vulnerables a todos. Lo importante es que estás a salvo. ¿Desde cuándo lo sabías? Empecé a sospechar hace un mes. Tuve pruebas hace 2 semanas, lo miré a los ojos. Contraté a una investigadora privada y Bruno, él se ofreció para la venganza cuando lo llamé y le dije dónde encontrarla. Sonreí apenas. No hay furia como la de un estafador despechado. Daniel soltó una risa breve. A pesar de todo, has estado ocupada. Han sido unas semanas muy educativas, respondí.
tomándolo del brazo. ¿Te parece si enfrentamos la música en tu no recepción? La gente tendrá preguntas. Mientras avanzábamos juntos por el pasillo, capté retazos de conversaciones. La mayoría eran asombro y conmoción. Pero también escuché auténtica preocupación por Daniel y un respeto, a regañadientes, por lo que ya llamaban mi trabajo de detective, la señora Camacho. Nuestra vecina durante 30 años, tomó mi brazo mientras pasábamos entre los invitados. Aurelia. Eres una mujer brillante, dijo en voz baja. Nunca me fie de esa muchacha. Demasiado guapa y demasiado dulce. Las mujeres de verdad tenemos aristas. La recepción, que ya no lo era, terminó siendo la fiesta más honesta a la que había asistido en mi vida. Sin la fachada de una boda que celebrar, la gente se relajó de un modo que rara vez ocurre en los eventos formales. El bar abrió temprano. La banda cambió los valses por blues y las conversaciones fluyeron con esa franqueza que solo surge tras un trauma compartido. Daniel se comportó con una elegancia que superó todas mis expectativas. Recorrió el salón agradeciendo a los asistentes, disculpándose por el escándalo y aceptando las condolencias con una serenidad admirable. Lo observé desde el otro lado del salón de la Hacienda El Encinar y sentí un orgullo distinto al de siempre, no por sus logros profesionales ni por sus decisiones sentimentales, sino por la fortaleza que mostraba ante la adversidad. Este era mi hijo, revelando su verdadero carácter bajo presión. Bruno Álvarez me encontró cerca de la mesa de postres, justo cuando yo me preguntaba si era apropiado comer pastel de bodas, cuando en realidad no había habido boda alguna. Señora Aurelia, dijo extendiendo la mano, quería darle las gracias por permitirme enfrentar a Valeria. Después de tanto tiempo, le estreché la mano con gratitud. Soy yo quien debe agradecerle. Jamás habría podido desenmascararla sin su ayuda. Lo que usted hizo requiere coraje. No muchas madres llegarían tan lejos, respondió con una sonrisa cansada. Cualquier madre habría hecho lo mismo para proteger a su hijo. Bruno negó suavemente. No, señora. La mayoría habrían intentado convencerlo y habrían fracasado. Usted jugaba al ajedrez mientras el resto apenas movíamos las fichas de damas. Después de que se marchó, me quedé sola con mis pensamientos por primera vez en todo el día. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por el cansancio y una sombra de tristeza. Sí, había salvado a Daniel de un matrimonio catastrófico y de una ruina financiera segura, pero también había destrozado su fe en el amor. Aunque fuera temporalmente, había hecho lo correcto, pero el precio era alto. Mamá, la voz de Daniel, me sacó de mis pensamientos. Estaba a mi lado, sosteniendo 2 copas de champaña. Parece que estás teniendo segundos pensamientos. Acepté una de las copas con un gesto. Solo me pregunto si existía una forma más amable de resolverlo. ¿Quieres decir? Como sentarnos tranquilamente a conversar, y que me dijeras que mi prometida era una estafadora, ironizó. Ambos sabemos cómo habría reaccionado. Tenía razón. Lo habría tomado como una muestra de celos o de control. Te habría acusado exactamente de lo que Valeria dijo, continuó. De querer mantenerme bajo tu ala para siempre. Bebió un sorbo de champaña. ¿Sabes qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? No fue Bruno entrando o la grabación. Fue ver el rostro de Valeria cuando comprendió que la habías vencido. Por un segundo, su máscara se desmoronó y vi lo que había debajo. ¿Y qué viste solo frío? Curiosamente, respeto. Un respeto genuino hacia una rivaldiña. Se dio vuelta a mirarte, y lo vi en sus ojos. Te subestimó por completo. Creyó que eras solo una mujer mayor y solitaria, capaz de cualquier cosa con tal de mantener a su hijo feliz. No imaginó que intentaba estafar a alguien más lista que ella. No sé si más lista, dije, sonriendo con tristeza. Quizás solo más determinada. Daniela apretó mi mano. Mamá, lo que Valeria te hizo no fue culpa tuya. Ella es una mentirosa profesional. Te estudió, aprendió lo que necesitaba decirte y se convirtió en esa persona. No fuiste ingenua. Fuiste un blanco. Gracias. Hijo, susurré, por entenderlo.
por haber visto la verdad y por no mirar hacia otro lado. De nada, pero la próxima vez que me enamore, prométeme que conocerás a la chica antes de que las cosas se pongan serias. Reí suavemente. Eso suena razonable. No tanto, replicó sonriendo. Después de haré una verificación de antecedentes antes de comprar flores. Eso quizá sea un poco exagerado. Después de lo de hoy, no lo creo. Sonrió de nuevo. Además, he aprendido algo importante sobre las mujeres de mi vida. Ah, sí. ¿Qué cosa? Que jamás hay que subestimar a una abuela mexicana. Reímos juntos. Más livianos que en semanas. Tu abuela habría estado orgullosa, le dije. Le habría encantado presenciar todo esto. Daniel alzó su copa. Un brindis, dijo. Por la justicia, servida fría y acompañada de una buena dosis de humillación pública. Alcé mi copa para chocar con la suya. Un brindis, añadí. Por la familia y por saber cuándo vale la pena luchar por quienes amas. Mientras las copas tintineaban, me di cuenta de que, pese a todas las mentiras, la traición, el escándalo, estaba exactamente donde debía estar al lado de mi hijo, libre, a salvo. Y finalmente, con los ojos abiertos, a veces, las mejores bodas son las que nunca llegan a celebrarse.